Hola queridos amigos, qué lindo poder reunirnos una vez más y espero que estemos listos para que hoy, una vez más, a través de la palabra del Señor, seamos instruidos, inspirados por ella. Es mi anhelo, es mi deseo que en los días que vienen puedas recibir esa instrucción y la guianza que viene de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Que te vaya bien es mi anhelo. Hoy quiero tomar un rato para que compartamos la palabra del Señor en una enseñanza que he llamado Cristo transforma tu vida. Cristo transforma tu vida. En el libro de Lucas, capítulo 4, encontramos parte de la historia de Jesús en un momento bien particular, bien especial. El versículo 16 dice y siguientes dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando miramos las páginas de la Biblia, cuando leemos las diferentes historias que en ella encontramos, podemos notar algo bien particular, y es a Dios interviniendo, obrando en la vida de las personas. Cuando leemos entonces el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús, un Jesús con estas características, uno que vino con un propósito claro: traer transformación, cambio a la vida de las personas. Y por cierto, si Dios envió a su Hijo para que a través de Él la humanidad fuera transformada, o las personas que creyeran en Él fueran transformadas, pues nosotros somos parte. Es decir, tú y yo, como personas y como hijos de Dios, somos parte de ese proyecto de Dios, parte de ese propósito de Dios, y como parte de Él, entonces, lo que Él desea es que nuestras vidas sean transformadas de tal manera que, como aún lo dice la Escritura, seamos como la vida de los justos, que vamos en aumento y que nosotros podamos sentir que nuestra vida mejora, cambia y avanza. Y no solo en términos humanos y temporales, sino que nuestra vida pueda ser cambiada, transformada en relación aún a lo espiritual y a las cosas que trascienden, las cosas aún eternas. Pero entonces yo quiero que miremos a través de esta lectura que encontramos en Lucas capítulo 4, detallemos allí y encontremos algunas verdades que tienen que ver con nosotros, verdades que tienen que ver con el ministerio y el llamado de Jesús, y cómo eso impacta nuestra cotidianidad, impacta nuestra vida, no solamente en áreas espirituales, sino que lo hace en diferentes áreas o en cada área de nuestras vidas, en especial en aquellos que hemos decidido creer y confiar nuestras vidas a Él. Mira la primera verdad que Jesús dijo en relación a sí mismo al leer el rollo del profeta Isaías. Cuando Él dice: esto se ha cumplido hoy entre ustedes, lo que estaba diciendo era: he venido a esto. Esto es lo que sucederá conmigo. Y la primera verdad que quiero resaltar aquí es esta: Cristo vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Es lo que dice textualmente el libro de Isaías, pero también ratificado por Jesús allí en el libro de Lucas. Vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8 y versículo 9, encontramos lo siguiente. Dice así:
ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aunque Pablo lo mete dentro de un contexto y que cuando lo leemos lo que está es animándolos y diciéndoles, ustedes pueden comprometerse aún económicamente porque sepan esto, el Señor vino y entre otras cosas lo hizo para que nosotros, a través de que Él se hizo pobre, nosotros podamos ser enriquecidos. Pero creo que aún va más allá, en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en pobre, en pobreza, simplemente tiene que ver con carecer de algo. Y ciertamente puede incluir el hecho de que carecemos o podemos carecer en un momento dado en asuntos económicos o materiales. La verdad es que pobreza va más allá de eso. Puede ser carencia en el área emocional, en las relaciones, puede ser carencias espirituales, carencias en cualquier área de nuestra vida. Y Jesús dijo, no importa si en algún área sientes que estás empobrecido, yo he venido para entonces obrar y transformar tu vida. Y como bien entonces lo dice el apóstol Pablo, Él vino entonces para ocupar nuestro lugar. Ese Dios que siendo el dueño y creador de todas las cosas, ese Jesús del cual la Escritura habla y dice que se despojó de todo, siendo el Rey, siendo el soberano del universo, teniendo todas las cosas a su disposición, se hizo como uno de nosotros, lo hizo con un propósito. Y lo que el apóstol Pablo destaca es esto, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eso lo hizo porque Él determinó hacerlo, lo hizo por gracia, lo hizo como un favor para nosotros, lo hizo como muestra del inmenso amor que nuestro Padre en el cielo tiene por nosotros, pero que el mismo Jesús ha demostrado tener por nosotros. Por eso creo que como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, nosotros necesitamos vivir con esta conciencia. El Señor no vino para dejarnos en la misma condición de pobreza en cualquier área de nuestras vidas, donde ahora mismo estemos o donde hayamos estado, sino que vino para transformarnos, vino para cambiarnos, vino para que primeramente nosotros en nuestros pensamientos podamos estar convencidos de que Él ha comenzado una obra transformadora en nuestras vidas. Ciertamente esa obra puede comenzar con nuestra parte espiritual, donde nosotros simplemente renacemos una vez más, pasamos de muerte a vida, así lo dice la Escritura, pero no es lo único que recibimos. Recibimos la vida espiritual de parte del Señor, pero luego entonces el Señor viene, según lo anuncia el profeta Isaías y según lo ratifica Jesús, viene para que entonces nosotros tengamos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Para las amas de casa que ahora mismo me están escuchando, las buenas noticias son estas: el Señor vino para que a través de su sacrificio tú puedas ser enriquecida. De eso le hablo también a los hombres que se esfuerzan cada día para llevar adelante sus negocios, para llevar adelante sus trabajos, para sacar adelante a sus familias. Esta es la convicción que necesitamos tener. La gracia de Dios está sobre tu vida. Es decir, no es que yo estoy haciendo algo, no es que tú estás haciendo algo para ganarlo. No, ese es el favor de Dios que pesa sobre ti. Y lo que dice es, no vine para que te quedes en la misma situación, en la misma condición donde ahora has estado o donde estabas antes de que me conocieras, sino que el Señor ha venido y te dice que Él quiere que entonces tú puedas ser enriquecido. No es que vas a recibir algo, es que vas a vivir de acuerdo a lo que ya has recibido. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Y es una convicción que como cristianos necesitamos tener. Hay personas que transitan la vida tratando de obtener algo. Pero si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios,
si has decidido creer en Jesucristo, no estás persiguiendo obtener algo. A lo que te animo es a vivir confiado en la gracia de Dios que está sobre ti, de tal manera que puedas vivir en aquello que ya de parte de Dios y a través de Jesucristo tú has recibido en cada área de tu vida. Porque lo que la Biblia nos dice, el mismo Jesús nos enseña, es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas simplemente serán una añadidura. Por eso el apóstol Pablo estaba convencido de esto y les decía, no se preocupen. Lo que les estaba diciendo es, no se preocupen en darle a otras personas. No se preocupen en suplir alguna necesidad, no se preocupen en invertir en algo, no se preocupen y no vivan con esa sensación de que si se desprenden de algo, entonces vendrán a vivir en pobreza. No, porque lo que nos hace ricos no es lo que tenemos, lo que nos hace ricos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no hablo solo de la riqueza material, no. Todo lo que nosotros tenemos, debemos vivirlo con la confianza de saber que aunque tengamos que darlo a alguien más, y en este tiempo eso es fundamental, es importante. Es importante que cuando nosotros veamos alguna necesidad podamos suplirla. No con la conciencia o no con el temor más bien de que si yo doy algo entonces yo careceré de ese algo. No, sino con la conciencia clara de que cuando yo doy, entonces hay una fuente inagotable que viene a suplir mis necesidades. Como lo dice el mismo Jesús en relación a las aves del cielo, las cuales dicen que no trabajan, no se esfuerzan en eso, y sin embargo dice, Dios las alimenta. Y no estoy diciendo que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo, porque lo que el Señor nos habla ahí en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, es que nosotros fuimos diseñados y Dios mismo nos dijo, vayan, trabajen, hagan, pero el esfuerzo que nosotros hagamos está sellado como cristianos, como hijos de Dios, como parte de un pueblo que ha sido incluido en un nuevo pacto. Es con esta confianza que lo que hacemos cuenta con la venia y el favor de nuestro Dios, porque eso es lo que Dios dice que hizo a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. No es que si nosotros trabajamos nos irá bien, no, porque ya nos va bien, podemos trabajar, podemos ir y emprender las cosas que querramos emprender con la plena seguridad de que nos irá bien. Y alguien puede decir, pastor, pero en algún momento algo puede no salir como esperamos. Sí, pero es que un revés no anula la obra que Dios a través de Jesucristo ha hecho en tu vida. Un revés no anula, y por cierto, lo podemos llamar revés, pero quiero explicar que no todo lo que nosotros vemos como malo de parte de Dios lo es. No todo lo que nosotros vemos inconveniente realmente lo es. Y hay mucha historia de eso. Pero necesitamos entonces saber que a pesar de las situaciones o circunstancias que la vida pueda traer para nosotros, tú y yo debemos vivir con la plena confianza de que Jesús entonces ya ha hecho lo necesario para que nosotros transitemos por la vida con la plena seguridad. Y cuando digo que no todo lo que vemos como que aparentemente es algo negativo o como que algo no salió bien, realmente es así. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque la voluntad de Dios está sujeta a la sabiduría eterna suya. Él conoce mejor que nosotros las cosas que vivimos. Y podemos encontrar muchas historias de estas. Por ejemplo, cuando los hermanos de José lo vendieron, eso pudo parecer algo malo. Porque él era un soñador y Dios había hablado con él. Y se dice en la Biblia que Dios estaba con él y les daba sueños y le daba visión para el futuro. Y aparentemente esta situación no encajaba. Sin embargo, era parte, aunque era difícil y aunque hubo sufrimiento y aunque las cosas parecían no salir como se esperaban, era parte del camino que lo llevaría a cumplir el propósito y cumplir sobre todas las cosas sus sueños, sus metas, aquello que Dios había plantado en su corazón. Ciertamente,
Cuando nosotros vivimos con la confianza y con la plena conciencia de que en Cristo hemos recibido lo que necesitamos para vivir nuestra vida y tener esta seguridad en nuestro corazón, nos da confianza. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces miraremos las cosas como, no como son, sino de acuerdo a como Dios ha dicho que son. Las cosas no determinan tu vida. Los acontecimientos no determinan nuestras vidas. Lo que sí lo determina, sobre todo si hemos depositado nuestra confianza en el Señor, es que Jesús dijo: yo he venido para que esta palabra se cumpla en ustedes. Hay un muchacho que tiene el sueño de poder hacer una carrera, pero piensas que no cuentas con los recursos. No te preocupes tanto por los recursos, simplemente centra tu mente y centra tu creencia, tu confianza y tu fe en las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida. Y es Dios el que abrirá las puertas para que tú puedas atravesarlas. Y si una puerta se cierra, eso nos da entonces la tranquilidad de saber que ese no era el camino. Hay otro. Y Dios, en su plena y absoluta autoridad, pero también en su absoluto conocimiento, es el que guía nuestros pasos. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros entonces seamos empobrecidos, sino al contrario, para que como el Espíritu, como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos dice, mostrara su favor y su gracia enriqueciendo nuestras vidas. De hecho, dice el apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses, dice que en Cristo estamos completos. Eso es bien interesante. Eso está en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Y eso es bien interesante, porque no dice que iremos recibiendo algo, sino que ya en Él estamos completos. En otras palabras, todo lo que necesita un hijo o una hija de Dios para cumplir sus sueños, para alcanzar su propósito y su sentido de vida, desde lo temporal hasta lo eterno, ya ha sido establecido a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Algunos malinterpretan esto y piensan que se trata de que ya tengo el carro, ya tengo la casa. No, se trata de que lo que necesito para vivir la vida, y si eso que necesito incluye estas cosas, también lo están, pero lo que necesito para vivir la vida es la confianza de saber que ya hubo alguien que pagó. Esa es la palabra que se usa en la Escritura. Él pagó el precio por nuestras vidas. Él pagó el precio por nosotros y nosotros simplemente debemos ser agradecidos. No estoy tratando entonces, al tener esta tranquilidad y esta confianza, no estoy tratando de esforzarme para ver si recibo algo de Dios. No, ya lo que necesitas de Dios está en ti si has decidido creer en Él, y eso debe ser una convicción en tu vida, porque en Cristo estamos completos. Mira lo otro que quiero destacar de las palabras del profeta Isaías citadas por Jesús. Cristo vino a sanar los corazones heridos. Él vino a sanar los corazones heridos. Y quiero leerles allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y pienso que hay dos elementos, dos cosas importantes que determinan esa sanidad en nuestros corazones, que es lo que dice la Escritura. Él vino a sanar los corazones
quebrantados. El corazón puede quebrantarse por diferentes razones, ya sea hablando de lo emocional, los pensamientos, es decir, nuestro ser interior puede ser afligido por algo. Hay diferentes fuentes de esto. Alguien puede sentirse quebrantado por una pérdida, alguien puede sentirse quebrantado porque alguien le abandonó, por algo que no salió como esperaba, en fin. Pero lo que principalmente quebranta el corazón del ser humano es la separación de Dios. Es cuando el hombre mismo, porque lo que la Escritura nos enseña es que así como a través de un hombre todos hemos pecado y hemos sido condenados, hablando de Adán, entonces también por la obra de uno, hablando de Cristo, nosotros llegamos a gozar del favor y de la gracia y de la salvación que se recibe de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando un corazón está quebrantado, principalmente porque está separado de Dios, y desde luego esa separación puede entonces generar otro tipo de desconsuelos, otro tipo de quebrantos internamente, porque, por ejemplo, hay personas que van por la vida tratando de ganarse la aceptación de otros. ¿Y qué ocurre en ese momento? Eso puede generar dentro de sí algunas ambigüedades, puede surgir dentro de sí algunos temores, algunas incertidumbres, porque va a depender de alguien más. Si ese alguien te acepta, entonces tu corazón puede sentirse halagado, pero si esa persona te rechaza, la persona puede sentirse entristecida. Pero cuando nosotros sabemos que de parte del Señor hemos recibido en Cristo eso que nos alienta, eso que sana nuestro corazón, no transitamos por la vida tratando de ganarnos la aceptación de alguien, porque entendemos que hubo alguien que nos aceptó tal y como éramos. Es más, la Escritura lo dice así, que nosotros hemos sido aceptados en el amado. Es decir, a través de la obra de Cristo en nuestra vida, a través del sacrificio de Cristo, Dios nos ha aceptado. Y lo que Pablo resalta allí, una vez más, es eso lo reciben por mera gracia. Ustedes no tienen que ganarse, en otras palabras, la aceptación de Dios. No tenemos que ganarnos el amor de Dios, no tenemos que ganarnos el favor de Dios, porque a eso vino Jesús, a sanar a los corazones quebrantados. A eso vino Él. Ese fue el precio que Él pagó. Hagan conmigo lo que sea, para que entonces Dios haga con ellos lo que ha establecido hacer. Ese es el intercambio que se dio. Y de eso es que tú y yo gozamos en este tiempo. Y por cierto, en esos momentos en los que flaqueamos, necesitamos entonces recordar esas verdades eternas, esas verdades por las cuales nosotros hemos sido instruidos, y lo que dice el apóstol Pablo es que a veces oralmente, como lo hago ahora, o también a través de las cartas como el apóstol Pablo lo hacía. No importa si es que lo leemos en la Escritura y en la Biblia, o si es que lo escuchamos de parte de Dios a través de un siervo suyo, lo que Jesús nos está recordando es que Él tiene un propósito, y es no dejar nuestros corazones heridos. No importa si alguien nos abandonó, no importa si alguien nos defraudó, Jesús te recibe, y aunque tu padre y tu madre, como dice el libro de los Salmos, te hayan abandonado, el Señor con todo te ha recogido, pero no para tener pedazos, como algunas personas creen, para reconstruir los pedazos. Dios no es reconstructor de pedazos. Dios te da una vida nueva, porque eso es lo que la Escritura dice. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús vino para entonces Él ser molido por nuestros pecados, Él ser despedazado por nuestras iniquidades, para que hicieran con Él lo que fuera, para que nuestra vida ahora sea una vida nueva, renovada en Él, transformada por Él, y por supuesto una vida sana aún
internamente. Hay personas que creen que la sanidad en el Señor es un proceso. Y no es lo que veo en la Escritura. Hay personas que dicen, bueno, 8 pasos para esto, 10 pasos para aquello. La realidad es que Dios no nos salvó en pasos. Dios pagó el precio completo. Solo necesitamos creer. Ahora, que en la vida nos tome un tiempo adaptarnos a esa nueva vida, es una cosa distinta. Pero no es que la salvación nos viene por parte, no es que pague esta parte y venga mañana por la otra, sino que el sacrificio, que por cierto no debemos pagar por él porque ya hubo alguien que pagó por él, fue completo. Solo necesitamos confiar en eso, creer en eso, esperar en el favor de Dios. Entonces, esto va a traer 2 elementos que es bueno recordar. El primero de ellos, la consolación eterna de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Si nuestro corazón va a ser sanado, necesitamos confiar en la consolación eterna de Dios. Ahora, cuando hablamos de la consolación eterna de Dios, no estamos hablando de algo que Dios está haciendo todos los días. No es que Dios anda como con un pañuelo secándonos las lágrimas. Vamos a mirar de qué se trata. Porque Jesús mismo lo que dijo fue, yo me voy y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré a un consolador, al Espíritu Santo. No se trata de algo para secar mis lágrimas, se trata de alguien que anda conmigo cada día. Por eso lo destaca el apóstol Pablo. De eso se trata la consolación eterna, de Dios mismo, el Dios que estará con nosotros, el Dios que llenará tu corazón, mi corazón, de la alegría, del gozo. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas en el capítulo 5, los versículos 22 y siguientes, encontramos el fruto del Espíritu. Encontramos allí descrito cómo es el fruto del Espíritu y es interesante porque habla del fruto, no de los frutos, sino del fruto del Espíritu. Y lo que dice es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es como que cuando Cristo viene a tu vida, estas cosas a través de su Espíritu Santo vendrán a ti. Y eso es interesante, pero es fundamental en una vida que se vive con alegría, que se vive con entusiasmo, que se vive con gozo. Y podemos atravesar valles de sombra, sí, desde luego. Podemos atravesar valles de sombra, pero no lo hacemos como derrotados. ¿Podemos caer y tropezar en un momento dado? Sí, pero nos levantamos como victoriosos y no como destruidos, porque tenemos esa conciencia, tenemos esa plena seguridad de que el Consolador va con nosotros. Él es el que nos levanta, Él es el que nos anima, Él es el que nos instruye y por cierto, no termina con nosotros porque es eterno. ¿No es que se trata del mismo Dios? Dios con nosotros. Y otra de las cosas entonces, aparte de la consolación eterna, que el apóstol Pablo destaca es esta, la buena esperanza que viene de Dios. Eso es otra de las cosas que trae sanidad a nuestro corazón herido. La buena esperanza que nos viene de Dios. Romanos capítulo 5, los versículos 5 y siguiente dicen lo siguiente, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, podemos entonces disfrutar de paz interna. Explico. Si nuestra conciencia y nuestra mente no nos acusa en relación a Dios, y no porque no hayamos hecho algo que esté mal, sino por lo que ya antes hemos dicho, es porque Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia le ha placido ya no estar enojados con nosotros. Él recibió el sacrificio de Cristo como completo. Por eso entonces, cuando nosotros estamos en paz con Dios, ¿sabes qué ocurrirá? Habrá paz en nuestros corazones. Habrá la tranquilidad para vivir nuestra vida en casa, en familia y hacerlo con mayor tranquilidad.
hacerlo con mayor paz interna, hacerlo con mayor sosiego, hacerlo con alegría, con gozo, sabiendo que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay algo que nosotros hagamos que pueda favorecer eso, ya eso está completo. Simplemente levantamos nuestras manos, miramos a Dios y le decimos: Padre, gracias por mirarnos con el favor que nos has mirado, con la gracia que nos has mirado. Porque aunque no lo merecíamos, para Dios no es un asunto de merecimiento. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, es un asunto de amor. No es merecimiento. No somos hijos de Dios porque lo merecemos, no nos hemos ganado el estar allí. Lo somos porque somos los amados de Dios. Porque así lo dice Juan, el capítulo 3, el versículo 16 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hemos leído tanto este versículo que a veces se desgastan sus palabras. Para muchos pareciera simplemente una frase evangelística, que lo es, pero en esencia lo que Él nos está diciendo es: no se preocupen, gente, porque les amo, porque mi amor por ustedes es eterno, porque mi amor por ustedes es completo. Y no importa si alguien te ha abandonado, Dios te dice: yo no lo haré. Y no lo haré no porque te portes bien. No lo haré no porque cumplas una serie de requisitos. No lo haré porque te amo. Por eso es que no lo haré. Y yo puedo decir aún de parte del Señor que Él comprende cómo te sientes. O cómo puede sentirse una persona con el corazón quebrantado. Y lo que Él viene a hacer es, a través de su amor, plantar esperanza en ti. La esperanza de salvación, la esperanza de vida, la esperanza del futuro, la esperanza de saber que nada puede separarte de ese favor que ya Dios ha mostrado por ti. Y esa esperanza es una esperanza eterna. Es una esperanza viva, es una esperanza que energiza nuestro corazón al saber que no depende de mi transitar diario, depende de su amor. Pero dice la Escritura, hablando Jesús, que todos los mandamientos se resumen a esto: a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar a la gente, a nuestro prójimo, y amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros hacia Dios cuando reconocemos su amor en nuestras vidas? Un amor que transforma, un amor que cambia, un amor que entonces trae nueva esperanza a nosotros. Nuestra respuesta a Él debe ser amarle como a nadie más. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le amemos. No es que no nos equivoquemos, no es que no erremos. Y esto no es una defensa a equivocarse, no. Pero es que muchas personas están viviendo tratando simplemente de ganarse el amor de Dios para ver si algo dentro de ellos puede mejorar. Y es al revés, porque algo ya ha cambiado en ti, porque si crees en Jesucristo, Él vino para sanar tu corazón. Es que entonces puedes vivir con la esperanza cierta y puedes vivir entonces transitando la vida, tratando de agradar a aquel que te ha llamado para ser su hijo muy amado. El apóstol sigue diciendo: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes,
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí te pregunto, ¿qué está primero? Si quieres lo vuelves a leer quietamente y pregúntate, ¿qué está primero? ¿La entereza de carácter? ¿Qué está primero? ¿La perseverancia? No, lo que está primero es la gracia con la que has sido amado. Lo demás viene después. ¿Por qué esto es tan importante? Sobre todo en la base de nuestra fe cristiana. ¿Por qué eso es tan relevante para vivir nuestro día a día? Porque entonces, si nosotros nos sentimos quebrantados, iremos a Dios. Hay personas que quieren hacerlo al revés. Dice, no, mira, lo que pasa es que yo no voy a Dios, yo no busco a Dios porque yo estoy obrando mal. Exacto. Por eso es que necesita ir a Dios. No, lo que ocurre es que yo no me siento bien. Exacto. Por eso es que necesitas ir a Dios. De hecho, si alguien siente, como Jesús en muchos momentos se lo hizo saber a los fariseos, si alguien siente que está bien, no califica. No califica para la gracia de Dios, no porque no la necesita, sino porque él cree que no la requiere. Pero Jesús vino a buscar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a los que están abatidos, a los que están en las calles, a los que andan transitando por la vida sin rumbo, sin saber hacia dónde tienen que ir, y aún aquellos que sienten, ni siquiera Dios piensa en mí. A ellos vino Jesús. Entre esos nos encontramos nosotros. Lo otro que Jesús dijo fue esto: Cristo vino a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pero ¿qué vamos a hacer? De eso les voy a hablar en la próxima oportunidad que tengamos. Voy a hablarles y voy a continuar hablándoles acerca de lo que Cristo vino a hacer, de cómo Él transforma nuestras vidas. Y créanme, hay mucho más aún. Todavía hay mucho más. Pero hoy quiero entonces animarte a pensar y a recordar cómo estoy viviendo mi vida. Por un lado, si es que todavía no has reconocido al Señor como tu Salvador, hoy te animo a que lo hagas. Es sencillo. Simplemente acércate a Él y en una oración que simplemente es hablar con Él, reconócelo. Dile, Señor, creo en ti. Creo en tu sacrificio en la cruz por mí. Dile, creo en tu amor y creo en tu favor y creo que me salvas por gracia. Dile, Señor, perdona mis pecados y permíteme disfrutar de esa vida que seas comprado para mí. Si así lo hicieras, puedes reconocerte como un hijo de Dios, como una hija de Dios, alcanzada por su gracia y por su favor. De hecho, si lo has hecho, nos encantaría saberlo. Puedes escribirnos, puedes llamarnos. Queremos saberlo para orar por ti, para celebrar junto a ti, porque es una maravillosa decisión que tomas. Pero por otro lado, si alguien dice, no, ya yo lo he recibido, quiero animarte este día a que puedas vivir de acuerdo a esto que la Escritura nos enseña en relación a Cristo Jesús. Que podamos evaluar y preguntarnos cómo estamos transitando nuestra vida, entendiendo que Él vino entonces para anunciarnos buenas noticias. ¿Vives de acuerdo a esas buenas noticias?
¿Sientes que el Señor te ha transformado de una vida empobrecida a una vida enriquecida? Como las propagandas, enriquecida con vitamina A. Nuestra vida no es para vivirla como si Dios no nos amara. Es para vivirla como que Dios ha dispuesto nuestro bien. Pero evalúate y pregúntate, ¿cómo es mi caso? ¿Estoy viviendo así? Cuando tienes una pérdida, te sientes como el peor de los miserables. Cuando no logras una meta, sientes que no vales nada. Cuando alguien te abandona, te sientes el peor de la vida. O por el contrario, sientes que a pesar de atravesar algunos baches en la vida, tú eres una persona que ha sido enriquecida por el Señor. Eres una persona que ha sido amada por Él. ¿Cómo es tu caso? Tengo que decirles, no siempre es fácil vivir de esta forma. No siempre lo es. A veces tú y yo nos vamos a encontrar dudando en nuestros pensamientos. Es más, a veces como que nos encontramos en el desierto y en medio del desierto viene el tentador a hacernos dudar de lo que Dios habla acerca de nosotros. Hoy día en nuestra nación, en Venezuela, muchos viven sintiéndose empobrecidos. Porque compraron una casa en un determinado precio, pero luego tuvieron que venderla en un precio mucho menor. O tuvieron que salir de un carro porque tuvieron que salir del país o salir de un bien X o Y y sienten, me he sentido empobrecido. Pero quiero animarte hoy y decirte, si crees en Cristo, no eres una persona más pobre. Aunque hayas atravesado y como nación podamos atravesar este tipo de situaciones, y yo sé que hay personas que nos ven desde otras localidades, desde otras naciones, pero les hablo a mis compatriotas. Les hablo a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia aún de las buenas nuevas de Cabudare, y te animo a esto. Lo que determina si eres o no una persona enriquecida no es lo que ha sucedido en este tiempo en torno a ti, es lo que Dios ha establecido y lo que Cristo ha pagado para que tú puedas ser levantado y llevado adelante. Confiemos en eso. Aunque hayamos tenido una pérdida, creo en el Señor, que Dios no nos dejará abandonados. Creo en el Señor, que no nos dejará desamparados. Y contrariamente, sé que Dios restaurará esas cosas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Pero no solo los que estamos en Venezuela, en cualquier país. ¿Cómo te sientes? E incluso en relación al corazón. ¿Sientes que tu corazón de alguna manera ha sido herido? ¿Hay dentro de ti ese pensamiento que te dice, no podrás salir de esta situación? Sé, querido, no es fácil, para nada, estar allí. Pero es que si fuera fácil hacerlo por nosotros mismos, no habría necesidad de que Dios enviara a su Hijo. Por lo que es difícil, tuvo que venir alguien que ocupara tu lugar y mi lugar. Hoy oro entonces para que los corazones heridos sean sanados. No por mi oración, sino por el poder y la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo.
que si ahora y donde te encuentras, le pides al Señor que afirme tu confianza. Le pides al Señor que renueve la esperanza, que te hagan mirar con los ojos que Él mira, que te haga comprender el amor con el cual te ha amado. Y digo como Pablo, pido al Señor que les muestre cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios por ustedes. Pido al Señor que les recuerde cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Él por cada uno de ustedes. No hay nada que se compare a eso. Quiero tomar un momento para orar. Quiero pedirte, si alguno siente que de alguna manera esto ha hablado a tu corazón y sientes que hay un área en la que necesitas que la gracia de Dios se muestre de manera palpable en tu vida. Es más, si alguno dice, quiero mostrar a Dios mi confianza hacia Él, como un acto, ponte en pie donde estés, diciéndole, Señor, mi confianza pongo en ti, porque sé que has venido para transformar mi vida. Transformas mi espíritu, mi manera de pensar y mi manera de actuar. Y creo en ti. Oramos juntos. Padre, quiero darte muchísimas gracias porque hoy, una vez más, nos permite, Señor, encontrar en tu palabra dirección. Nos permites una vez más, Señor, apegarnos a ella, sabiendo que es la fuente de sabiduría. Pero aún, oh Dios, abrimos nuestra mente y corazón para que tu Espíritu Santo, ese consolador para nosotros, ese que es nuestro guía, ese que ha dispuesto a amarnos y que está con nosotros, sea el que dirija nuestros pasos. Señor, oro por cada mujer, por cada hombre, por los que han tenido pérdidas, por los que se sienten empobrecidos en algún área, los de ánimo caído, los de corazón quebrantado. Muestra tu gracia sobre sus vidas, oh Señor. Que este sea un día de un nuevo comienzo para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí está tu iglesia, Señor. La que te ama, la que cree en ti, la que confía en ti. Y aunque a veces atravesamos tiempos difíciles, sabemos por tu palabra y sabemos porque es verdad que tú estás con nosotros. Les bendigo en tu nombre, querido Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo, que Dios les bendiga y no olviden, vamos a continuar hablando acerca de Cristo transforma tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y entre tanto oro al Señor para que su gracia, su favor, su amor inagotable sea lo que guíe tu vida, sea lo que guíe en tus pasos. En el nombre de Cristo Jesús.